Humor. Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Bienvenido a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy he invitado al comediante Mono Monje. Hola Mono, ¿cómo andás? ¿Está bien? ¿Te escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ya, perfecto. Yo bien, estoy por acá cocinando. Perfecto. Soy una persona multitask. Bueno, te invité a conversar para que debatamos algunos temas con respecto al humor, que claro, tú puedes que lo domines más que yo. Entonces quisiera, para este primer segmento, preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, actualmente es difícil hacer humor con respecto, sin que, por ejemplo, en el último Festival de Viña, sin ir más lejos, los cuentachistes ya están quedando como bien atrás porque se quedaron pegados con temáticas como bastante que rozan con la actualidad. Por ejemplo, los chistes de suegra, las mujeres celosas, las violaciones, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú, que a la hora de hacer humor, ¿existe algún límite? Yo creo que es una conversación que se da mucho, por lo mismo que decís tú, que es como tema contingente. Es muy común que uno le pregunte, pero que entre comediantes conversemos el tema. Yo la verdad es que creo que no hay un límite. Yo creo que todo va en función de lo que uno quiere decir y a quién quiere decírselo. ¿Cachai? Hay un tema de contexto, más bien que de temáticas. ¿Me entendí? Porque tratado de la manera correcta y dicho a la persona correcta, todo puede resultar gracioso. Y todo puede ser personal o puede no serlo. ¿Me entendí? Yo creo que el problema surge cuando todo lo empezamos a hacer personal, cuando todo, muchas veces uno hace un chiste porque suena divertido, porque es divertido, no porque quiere ofender a alguien, ¿cachai? Y ahí está el límite. Estoy dispuesto a pasar a llevar a alguien porque ese alguien no entiende lo que es un chiste, o no estoy dispuesto y me voy por el lado. O sea, yo creo que ese más bien es el parámetro, es una cosa personal de lo que uno quiera o no quiera hacer sentir a otro, ¿cachai? Claro, y con respecto a eso, tú que trabajas con público en vivo, ¿te has visto como en algún aprieto o una mala retroalimentación de tu mismo público? Sí, la verdad es que sí he tenido un par de episodios por el mismo chiste en algún momento, pero fue hace mucho tiempo ya. Un chiste que yo hasta el día de hoy sigo encontrando divertido, pero netamente porque yo no lo voy a contar obviamente en ese momento, pero según yo el chiste era un juego de palabras, pero después me di cuenta gracias a la observación que me hicieron en 2 ocasiones gente del público posterior al show. Me di cuenta que el chiste sí era un poco ofensivo, era un poco machista, pero claramente mi intención no era esa, ¿cachai? A eso me refiero con que tiene que ver con lo que uno está dispuesto a transar o no como comediante o como comunicador. Si yo digo algo solo porque es divertido, pero ese algo ofende a alguien, la mayoría de las veces uno tiende a esquivarlo, ¿cachai? Claro. En mi caso es así, salvo que también no estoy dispuesto a dejar de decir todo porque todo ofende a la gente de alguna manera, ¿me entendí? O sea, digamos un chiste sobre los fachos, obviamente va a haber gente que se va a sentir ofendida, que son los fachos, claro. Y si hago un chiste sobre gordos, se van a ofender los gordos, entonces si hago un chiste de detenidos desaparecidos o de presos políticos, alguien se va a ofender, ¿me entendí? Pero también hay un punto de vista de uno que permite cierta holgura en los temas. Por ejemplo, yo que soy de familia, presos políticos, torturados, que sé yo, siento que tengo un poco la libertad de reírme de mis propias circunstancias, ¿cachai? Sí. Ese es un poco como la diferencia entre cuando un gay hace un chiste como ¡ay, weona! ¿Cachai? Me dice a las amigas, o sea, a los amigos. Y después tú le
decís tú como hétero? Si le dicen lo mismo, y le dices, ay, weona, obviamente se puede ofender, ¿cachai? No necesariamente se va a ofender, pero se puede ofender porque yo no soy gay, entonces no tengo la autoridad para reírme de los gays, ¿me entendí? No soy negro, no tengo la autoridad para reírme de los negros, ¿me entendí? Es un poco ambiguo, pero es así. Finalmente es como que cada uno tiene todo el derecho a reírse de su propio contexto, ¿me entendí? Si yo vivo en una población, tengo derecho a reírme de la vida de la pobla, ¿cachai? Porque si yo viviera en el barrio alto y me río de la vida de la pobla, no parece chistoso, parece clasista. Claro, ¿cachai? sí, es como que va por ahí, yo creo. Y esto, o sea, todo va con el contexto, pero con respecto a eso, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿cuáles son tus límites a la hora de hacer humor? Puta, la verdad yo el último tiempo he estado súper pendiente de intentar no ser, yo no me considero una persona machista, pero como todo hombre criado en cierto contexto, aunque no vengo de una familia machista, pero sí vivo en una sociedad machista y me crié en una sociedad machista, siempre hay cosas que uno no se alcanza a dar cuenta que son machismo, o lo que en la actualidad le llaman el micromachismo, ¿cachai? Claro. Pequeñas cosas que perceptivamente se vuelven machistas, aunque no sea directamente agresivo hacia la mujer. Porque también tenemos que tener claro que el machismo tiene que ver con decirle algo peyorativo o agredir a una mujer por ser mujer, ¿cachai? Si yo, por ejemplo, me río de esta tipa, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la calle, pero la Riesenberger, ¿cachai? La diputada, no sé, senadora y la weá. Me río de ella por una estupidez que dijo, no es machista, ¿me entendí? Aunque suele pasar, de hecho pasó con la ministra, la que era la primera ministra, en algún momento de Piñera, que dijo que como que reclamó discriminación por ser mujer, siendo que se estaban riendo de su rol político, ¿cachai? Sí, todo. O sea, tampoco es como que uno, porque tú eres mujer o porque tú eres negro, porque tú eres chino, no me puedo reír de ti por esto, ¿cachai? Más bien tiene que, no me puedo reír de ti por ser mujer, pero sí me puedo reír de una mujer, ¿me entendí? O de un gay, mientras intente no reírme de su condición sexual. Creo que por ahí va el tema, no de quién te ríes, sino de qué cosa de esa persona te estás riendo, ¿cachai? Claro. Pero es como un síntoma también como de los tiempos, de esto de ofenderse, de tener una sensibilidad como extrema ante todo lo que nos llega, o directa o indirectamente. Incluso hay gente que tal vez no le afecta, pero sí defiende una postura por defender otras cosas que tal vez no tienen que ver con su realidad. A ver, es que no hay peor weá que el ofendido que se ofende por otro. Yo creo que esa weá es un cáncer de la sociedad. Es como es como una corriente, que es como la corriente de los ofendidos, ¿cachai? Que en el fondo es como que todos nos ofenden. Me sumo porque es una cosa de la sociedad, no es una cosa de, ¿cachai? A todos nos pasa con algún tema, ¿me entendí? Sí, obvio. Entonces, ponte tú, yo puedo decir, oh, como dijo Felipe Camiloaga, vamos por partes, qué chistoso. Y alguien va a decir, oye, respeto con Felipito, ¿cachai? Yo soy Arcona, no sé qué. Y claro, alguien puede decir, como dijo el detenido desaparecido, vamos por partes, ¿cachai? Y yo te voy a decir, oye, weón, nada que ver, ¿cómo se te ocurre reírse de los detenidos desaparecidos? ¿Cachai? Es como que al final cada uno se ofende de lo que le acomoda a cada uno, ¿cachai? Como que cada uno se ofende cuando pasan a llevar en lo que uno cree o lo que uno es. Entonces ese yo creo que es como el problema un poco sublevado. De hecho, sin ir más allá para el Festival de Viña, la gente adulta en general encontró que la rutina de Dino Gordillo estaba súper bien, ¿cachai? Sí. Porque, ay, ¿cómo te vas a enojar porque se río de la suegra? ¿Me entendí? Había gente que decía, no es que lo diga yo, ¿cómo te vas a ofender porque se ríe de la suegra? Si es una broma y qué sé yo. Y claro. Y es que tiene razón igual, ¿cachai? O sea, es como, no estoy defendiendo a Dino Gordillo, ¿me entendí? Pero porque además Dino Gordillo en la conferencia de prensa se comportó como un pelotudo,
Sí. Pero aún así tiene que ver con eso, hasta qué punto nos ofendemos con cosas que antes no, y hasta qué punto se va a ofender la gente en el futuro con cosas que nosotros no nos ofendemos. O sea, hasta dónde vamos a llegar con la corriente de la gente ofendida, ¿me entendí? Va a llegar un punto en que de verdad no vaya a poder decir nada, o que de verdad vaya a tener que solo decir las cosas cuando estáis en un círculo de confianza, o cuando estáis en un círculo, en el caso mío como comediante, en un círculo de público de confianza. Porque yo sé que dentro del contexto del tipo de show que doy yo, en general me puedo reír de cualquier wea. Pero si me contratan por un evento privado, siempre sé que tengo que medir un poco lo que digo, ¿cachai? Sí. Porque obviamente el público más general. Por ejemplo, vimos como... O sea, para mí el último festival fue como ver el pasado y el presente de cómo se hace el humor. Por una parte teníamos un cuentachiste y por otra parte teníamos el stand-up, ¿cachai? Claro. Entonces, uno se da cuenta al compararlo. Por ejemplo, el cuentachiste es tiene como una libertad más amplia al hablar de temas y no sé, tal vez que esto de lo políticamente correcto permea más en la actualidad que para los viejos que ya se quedaron con su manera de hacer las cosas. Yo creo que es subjetivo igual, porque hay gente mayor que se ha actualizado súper bien al tema del stand-up, y que si bien obviamente tienen una visión diferente respecto a de qué te podéis reír y de qué no, también están entendiendo un poco el formato, y por otro lado también tenemos que el formato del stand-up acá en Chile es así de quisquilloso, ¿cachai? En Estados Unidos te puedes decir la buena que te planta el forro y la gente entiende que es un contexto de comedia, ¿cachai? O sea, no sé, hay ejemplos como Anthony Jeselnik, porque es un comediante gringo que básicamente el tipo se dedica a buscar el tema más macabro, el tema más delicado, el tema más sensible y reírse de esa weá, ¿cachai? Reírse de muertes de guagua, reírse de gente famosa que se le han muerto los hijos. De hecho, él tiene un tema heavy con la infancia, digamos, se ríe mucho hace muchos chistes de niños muertos, ¿cachai? En las tomillas. Y la gente entiende que es súper ofensivo, pero que es un chiste, ¿cachai? Y que es un chiste porque es divertido, si es que le quitas de alguna manera lo deshumanista, ¿me entendí? Porque el chiste deja de ser divertido, el humor negro deja de ser divertido cuando lo humanizas. Si yo hago humor negro sobre una persona que detesto, como Hitler, por ejemplo, o que la gente, que la opinión pública detesta, es divertido. Si yo hago un chiste sobre un niño violado por un cura, no es divertido. ¿Cachai? Pero si hablo sobre el hijo de Hitler violado, capaz que la gente se va a reír igual. Entonces, ¿por qué algunos niños violados? Es súper estúpido la manera en la que lo estoy planteando, pero ¿por qué algunas violaciones en el humor funcionan bien y otras no? ¿O por qué algunos niños maltratados en el humor funcionan bien y otros no? Por un tema de empatía, básicamente. Porque si yo me río de una hueá muy cruel, de una persona que la sociedad encuentra muy mala, la gente se va a reír igual. ¿Cachai? Porque es como ¿cachai? Es políticamente incorrecto, pero en cambio cuando te reís de alguien delicado, de un tema sensible, de alguien que la gente aprecia, es como, oye, weón, no, ¿cachai? Cambia como de, oye, quizás como que en una situación es como más flexible que en la otra, y me parece que igual ahí hay como una ambigüedad moral, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, tú ya diste como un ejemplo de cómo se hace comedia en Estados Unidos. A nosotros, ¿qué nos falta para hacer, para recibir el humor y tomarlo como tal aquí en Chile? Lo que pasa es que yo creo que no va a pasar nunca, David, porque el humor es una expresión de la sociedad. Y nosotros nunca vamos a ser Estados Unidos, ¿cachai? De cualquier manera posible. No, nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a ser un país tecnologizado, por decirlo de alguna manera, como Estados Unidos, deshumanizado como Estados Unidos.
nunca vamos a ser un país tan poderoso económico políticamente como Estados Unidos, nunca vamos a llegar, o sea, lo único más parecido a Estados Unidos es que en este momento los dos países tienen un presidente muy saco de hueá nomás, ¿cachai? Sí. Pero el resto es que no hay por dónde, porque tenemos como sociedad, tenemos mucho menos años que Estados Unidos también. Yo creo que también responde un poco a eso. Siempre el humor responde un poco a la sociedad y a cómo la sociedad evoluciona, y la sociedad de ellos lleva muchos más años evolucionando, ¿cachai? Es como que intentar comparar Europa con Estados Unidos tampoco, ¿cachai? No funciona igual. Por eso el humor, siendo que son culturas relativamente parecidas, el humor de los ingleses y el de los gringos es tan diferente, ¿cachai? Sí, pues. Porque son contextos muy diferentes, ¿cachai? Que tienen que ver con todo, hasta con la geografía, ¿cachai? Nosotros somos un país en cierta forma que es súper mutable, variable, porque somos un país en el que existen todas las estaciones del año, que es una cosa que en la actualidad no se da mucho en ningún país, ¿cachai? Tenemos mar y tenemos cerro, tenemos desierto y tenemos bosque, ¿cachai? Que yo creo que a lo mejor suena muy absurdo lo que estoy diciendo, pero yo creo que todo eso construye un poco a la sociedad, y desde esa construcción de la sociedad se construye el humor. Entonces, nosotros no hemos llegado al punto como sociedad, como los gringos, en que hay una necesidad imperiosa de reírse de todo. Porque acá, por ejemplo, no andan matando a la gente en los colegios, ¿me entendí? Acá si se muere un cabro chico en un colegio, uno que lo acuchilló otro. Sí, que de alguna manera es menos intenso que un cabro que entra con una metralleta, ¿me entendí? Y mata gente, y mata a 400 cabros adentro de un colegio. Suena un poco cruel que haga como una diferencia en ese sentido, pero es así, po. No hemos llegado al punto en que nos venden balas para las pistolas en el supermercado como en Estados Unidos, ¿cachai? Obvio. En Estados Unidos, en Walmart te venden balas para las armas, pues bueno, acá no creo que lleguemos nunca a eso, de hecho. Por ejemplo, si yo quisiera analizar acerca de cómo se está haciendo humor o qué hace reír a los gringos, y yo citaría un programa, o sea, de humor, o sea, citaría directamente a South Park, que es lo más políticamente incorrecto que puede haber, pero no habla también acerca de cómo consumen el humor ellos y cuáles son los temas con los cuales se ríen, y es tan universal que uno también se ríe. Lo que pasa es que yo no sé si South Park es tan universal como uno podría llegar a creer, porque si tomamos en cuenta la diferencia de población que hay entre Estados Unidos y Chile, por ejemplo, si yo estuviera en Estados Unidos, o sea, si yo estoy acá en Chile, fuera un comediante conocido, así como Edo Caroe, capaz de llenar un lugar donde caben 2.000 personas, 1.500 personas. Esto en Estados Unidos es un comediante emergente. Sí. En Estados Unidos un comediante conocido llena un estadio, ¿cachai? El volumen de gente de ellos versus el de nosotros es muy diferente, entonces yo no sé qué tan masivo puede llegar efectivamente a ser South Park para ellos, no para nosotros, para ellos. Yeah. A diferencia de, por ejemplo, los Simpsons, que los Simpsons es una hueá universal, ¿me entendí? Sí. Pero los Simpsons es más políticamente correcto que dentro de lo que cabe, digamos, que es South Park, que entonces tampoco es un parámetro, ¿cachai? Yeah. Saturday Night Live, por ejemplo, que es un programa gringo de comedia, es hiper mega conocido por ser súper sarcástico, contestatario, no sé qué. En verdad los locos parece que en el fondo igual son medio fachos, ¿cachai? Porque por ejemplo censuraron a Rage Against the Machine por actuar con la bandera gringa dada vuelta, ¿cachai? Y les prohibieron entrar de por vida al programa, ¿cachai? Entonces eso te dice que tampoco es un programa tan abierto, tan sarcástico, tan irreverente, ¿cachai? Claro, si se fijan en esas cosas, no... Ese es su límite, esa es su línea editorial, porque en el fondo el humor también tiene una línea editorial. Claramente. Lamentablemente en esos casos no es lo mismo que en el caso de un comediante, porque en el caso del comediante la línea editorial es uno, en el caso de un programa son los productores. Sí. Y tú ves si estás dispuesto o no a transar, básicamente, pero tú
como comediante que estáis dentro del programa, no eres tú el que decide los límites. Salvo que además seas productor, digamos. Claro. ¿Te parece si hacemos una pausa musical y volvemos en un ratito con el segundo segmento? Dale. Tempted
Esto fue Odio Sensible con Demente aquí en plazaitaliapabajo.tk. Volvemos con Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy estamos con Mono Monje, comediante. Mono, ¿está ahí? Bueno, quisiera conversar en este segmento contigo acerca de esto de que el humor realmente crea realidad. ¿Me podrías contextualizar un Ya. poco para entender un poco la idea? Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros esta etapa, ponte tu 80, 90, estaban el happening, el venga conmigo sin ir más lejos, nos ponen como una figura de ciertos estereotipos personales. Cuando uno habla, por ejemplo, el Cochihuazo. ¿Te acuerdas de él? Estaba pensando en él, de hecho. Ya, cuando tienes como una cierta pantalla, un cierto éxito y nos da el estereotipo de un homosexual. Hasta el día de hoy uno se imagina al homosexual con las maneras del Cochihuas, por ejemplo. Claro, Claudio, no me acuerdo del apellido del actor. Sí. Entonces tú creís que, mira, por ejemplo ya tenemos ese contexto, pero nos queda como bien como marcado a fuego que así son los homosexuales, a pesar de que no lo sean. ¿Cachai? Puede que haya uno que otro que tengan esas maneras, pero no son todos. Claro. O sea, hay varios, más bien. Sí, hay. Lo que pasa es que nuevamente entramos como dentro del campo de lo que finalmente es como que todo puede resultar ofensivo de alguna manera. Pero si somos objetivos y le quitamos el ánimo como de ofender, digamos, la intención de ridiculizar o de caricaturizar, no son pocos, son varios. Lo digo desde la experiencia de la gente que yo conozco. Sí. Pero claro, reducir el mundo de los homosexuales o de la homosexualidad a eso es lo que finalmente lo vuelve un poco ofensivo, ¿cachai? Sí. Tomando en cuenta que hay muchas variantes y que ser homosexual no te condiciona nada, ni cómo te vistes, ni cómo hablas, ni nada, ¿cachai? Perfectamente podéis ser homosexual y hablar sin que nadie se dé cuenta que eres homosexual por tu Claro, pluma, lo que los españoles le dicen como la pluma, que un homosexual cuando es muy hacia afuera o muy femenino tiene mucha pluma, mientras que claro, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero desde esa perspectiva que no sé si es como construir realidad, yo creo que es como más bien como que moldeáis la realidad. Porque a la larga como cuando uno por ejemplo dice bueno, es que igual la frase en sí es un poco una metáfora, porque es como cuando tú dices que el lenguaje crea realidades, ¿cachai? Sí, de la manera de cómo nos expresamos crea realidad al final, pero no, ni tan así, porque en el fondo no... O sea, por más que diga o contextualice de alguna manera usando un lenguaje, no va a ser realidad, pero sí nos va a quedar esa impresión de realidad. Lo que pasa es que el lenguaje sí efectivamente puede construir realidades, porque uno puede, pero a eso iba, uno puede distorsionar la realidad por medio de ciertas cosas. Por ejemplo, por algo hay un dicho que dice miente que algo queda, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando alguien miente de manera reiterada sobre un tema y lo sostiene en el tiempo, puede suceder que la gente llegue a creer que efectivamente lo que la persona está diciendo es verdad. Y pasa mucho como con los personajes públicos, con los políticos, ¿cachai? Que con las iglesias, ponte tú. La iglesia, ponte tú como institución, la iglesia católica es efectivamente la demostración empírica de que el lenguaje crea realidades, ¿cachai?
porque desde mi perspectiva, estoy hablando desde mi perspectiva como persona no creyente, ¿cachai? Pero tú repites tanto tiempo una idea respecto a algo, repites tanto tiempo que hay un Dios que te juzga, que te castiga, que te perdona, lo repites y lo sostienes durante tanto tiempo, pese a que te persigan, pese a que te torturen, pese a que te maten, que se termine instalando la idea real de que es real lo que tú estás diciendo. Al punto de que después de haber sido una minoría y haber sido un contexto de un perseguido, un sometido, como decía, te conviertes en la persona que rige, que persigue y que somete, ¿cachai? Invierta en el papel. O sea, si no hubiera habido gente que hubiera persistido con la idea de que Dios existe, cristianamente hablando, católicamente hablando, la iglesia no sería lo que es ahora, ¿cachai? De alguna manera, ponte tú, los mártires son eso, una demostración empírica de lo que es inmolarse por una idea, ¿cachai? Sí. Y en el fondo la idea se sostiene por la inmolación, y eso se aplica no solo a la iglesia, se aplica en términos generales, ¿cachai? Cuando uno sostiene una idea, ya no voy a decir una mentira porque tampoco quiero ser ofensivo con la gente que cree, pero cuando uno sostiene una idea en suficiente tiempo, ¿cachai? Como para que todos la empiecen a ver y para que todos empiecen a cachar que hay gente dispuesta a morir por ella, o hay gente que está dispuesta a ser juzgada por ella, termina volviéndose realidad, ¿cachai? Claro. Socialmente hablando, porque en el fondo, si Dios existe o no existe no lo sabemos, pero si Dios no existe, por mucho que la iglesia diga que existe, no va a existir, ¿me entendí? Pero para nosotros, en nuestra realidad, sí. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, como que se pueden construir realidades con el lenguaje o con las ideas, ¿no? Yo me acuerdo de un caso en específico, también acerca de un comediante de stand-up que también, o sea, yo me acuerdo, saqué el tema a colación por una situación que sucedió con Beno Espinosa, que también hace stand-up. Tú, no sé si te lo ubico perfectamente al menos. Ya. Bueno, él lo que hacía en su programa de radio, bueno, fue una cuestión terrible igual para él, pero bueno, en el fondo el argumento que él utilizaba para defenderse acerca de lo que, bueno, para contextualizar. Estamos hablando del tema de la Denisma Lebrán, ¿no? Exacto. Cuando se rieron de la Denisma Lebrán y hablar del tamaño de su vagina y todo eso. Exacto, estuvieron prácticamente 2 horas hablando del tamaño de su vagina y claro, lo que él como él se defendía era acerca de lo políticamente correcto y que el humor no crea realidad, ¿cachai? Yo no estoy tan de acuerdo, lo que pasa es que insisto, no sé si crear realidades, porque crear es una palabra bastante compleja. Bueno, claro, es más concreto. Es generar algo desde cero. Sí. Eso es crear, ¿cachai? Generar algo desde cero, como la vida, ¿cachai? Como un poema, como una corriente artística, son cosas que no se crean y que tú las creas desde cero, ¿cachai? Pero sí puedes distorsionar la realidad, entonces desde esta perspectiva podrías crear realidad en el sentido de que cambian la percepción de la realidad que tiene la gente y instauras otras, como por ejemplo lo que pasó cuando con los humoristas, nuevamente como citáis por los 80-90, cuando por ejemplo apareció el Pantamalén imitando a Pinochet. Le sacaron la chucha en la calle incluso. Pero más allá de eso, quiero detenerme en otro punto. El Pasta Meléndez ya era un personaje muy querido por la gente como comediante, ¿cachai? Como rostro mediático. Y empezó a interpretar a Pinochet. ¿Y qué hizo? Ridiculizó la imagen de Pinochet y eso le molestó, como dices tú, que terminaron pegando y todo, molestó a los pinochetistas, pero por otra parte humanizó a una bestia como es Pinochet, digamos, Augusto Pinochet, lo humanizó para la gente que estaba en contra de él, porque de alguna manera se volvió un personaje afable gracias a la intervención de el Pasta Meléndez. No digo que el Pasta Meléndez haya querido hacer eso, digamos, pero no, de pero alguna es como manera un efecto. uno se empezó a quedar con el personaje y no con el personaje de ficción y no con el personaje real, ¿me entendí? Sí. Y
pasó un poco, y ahí se heavy el lenguaje crea realidad, cuando el tono de broma se le empezó a decir el tata a Pinochet, ¿te acordás de eso? Sí, que le decían el tata, ¿y qué pasa? Que finalmente la imagen de Pinochet empezó a adoptar el concepto real para la gente de que era un tata, como tata o mi tata, ¿me entendí? Como sí. Un caballero que se sacó la cresta trabajando, que entregó afecto a su familia, y no, como era un concha de su madre, ¿me entendí? Sí, pues con todas sus letras. Ahí el lenguaje construyó realidad porque volvió a un personaje detestable, un personaje aborrecible, un personaje que todo el mundo debería odiar, lo convirtió en una persona un poco menos negativa para la gente, ¿cachai? Claro, elevó al tirano a poco menos que el Tata Colores, poco menos. Sí, y después veía, hay gente, yo me acuerdo también, gente que decía, ay, pero mírenlo, si apenas puede caminar, y que ese viejo güey apenas llegó de Londres, la primera fue que esto puede ponerse en pie, güey. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, el lenguaje sí puede construir realidades, el humor sí puede construir realidades, desde la percepción de, como te decía, que entendamos que con construir estamos hablando de modificar. Más sí, bien, modifica la realidad, modifica nos pone como unos lentes para ver la realidad de ciertas maneras. Claro, efectivamente, ¿cachai? Y eso se puede ver en distintos aspectos también. Por ejemplo, Andy Kaufman, que era un gran comediante gringo, no sé si stand-upero propiamente, era más bien un comediante, claro. Y tenía unas rutinas bien desquiciadas y hacía unas weas bien locas. Y él, por ejemplo, tiene una rutina que está en YouTube, de hecho la gente puede verla y todo, que él habla de una isla. Él tenía como un gag o un chiste que era como un running gag, que se le llama, como que repetitivo, cuando un running gag en el fondo es como cuando tú repites una idea graciosa o un chiste de manera continua a lo largo de tu carrera, y la gente lo reconoce porque tú en primera instancia ya hiciste ese chiste, ¿cachai? Yeah. Es como que en el fondo como el Dinamita Show, y el cuando llegaron los indios con los españoles, o el o mi mamá me los compró. O mi mamá me los compró, claro. Una idea que tú instauras en la mente de la gente, tú la estableces y la vuelves a ocupar de manera ilimitada en el futuro, ¿cachai? Y tenía un running gag, él que siempre hablaba de las islas, no me acuerdo bien la wea, pero hablaba como de las islas del mar no sé cuánto. Yeah. La particularidad que tiene eso, que yo lo investigué, digamos, por eso lo sé, es que el tipo siempre hablaba de estas islas, siempre hablaba de las tradiciones, de la isla, no sé qué, pero la gracia que tiene es que el loco las posicionaba en estas islas, que era la isla del mar no sé cuánto, en un mar en el que no hay islas, ¿cachai? Entonces desde ahí partía el absurdo de lo que él estaba diciendo, porque obviamente estaba estableciendo una nación imaginaria en el fondo, ¿cachai? Sí. Ubicada en un lugar que la gente efectivamente sabía que no había nada, y este lugar tenía cultura, tradiciones, tenía lenguaje, y él siempre hablaba cosas. Entonces en este especial de comedia, por ejemplo, el loco dice que va a cantar una canción tradicional que le cantan los papás, los hijos cuando van a trabajar en el campo y no sé qué, y empieza a tocar con un tambor y a cantar en un idioma que no existe, digamos, con entonaciones, con qué sé yo, con actuaciones, se mueve, pone cara y todo. Y como ya te explicó antes de qué trata la canción, ¿cachai? Que te dice que los papás se la cantan a los hijos cuando va papá y no sé qué, tú escuchas algo que no es nada, digamos, un balbuceo de él que tiene cierta, como el idioma de Wakanda, ¿me entendí? En la película de Pantera Negra, que es como, no existe, pero está basado en ciertas cosas, ¿cachai? Entonces el tipo canta en este idioma y gesticula y todo, y tú entiendes perfectamente lo que él está diciendo, aunque no te está diciendo nada, ¿cachai? Entonces también de alguna manera estáis construyendo una realidad por medio del lenguaje sin ocupar realmente el lenguaje, ¿cachai? Porque el lenguaje tiene los idiomas tienen ciertos clichés, por decirlo, paradigmas, bases, reglas que si tú las repites en el mismo orden lógico, aunque no estés hablando o estés diciendo solo sílabas sueltas, uno tendría que de alguna manera entenderlo, ¿cachai?
Es como me fui a la super chucha con la idea que estaba. pero se entiende. Tiene que ver con cómo en el fondo uno puede de verdad con el lenguaje poder crear realidades, algunas que simplemente, como el caso de Kaufman, que no sea para nada más que en función de tu humor, o en otros casos como lo que te decía el Pasta Blende, que finalmente termina realmente cambiando la percepción de la gente respecto a alguien, ¿cachai? Sí. Es lo que pasa con Lavín también, pues bueno, tú te acordás que hace un tiempo atrás Lavín la gente lo odiaba. Cuando Lavín se presentó con Lagos, me parece, era un weón terrible, ya entonces era más terrible porque Lavín en la actualidad tiene hasta páginas en Facebook, o sea que no son de él, sino que hay gente que es como claro. Lavín siendo Lavín, no sé si hay visto esa página, que es como Lavín siendo Lavín. O la idea de Lavín y hacen como humor con eso también. Claro, y Lavín no nos podemos olvidar que es uno de los Chicago Boys, que son los buenos que implantaron el sistema político de mierda que tenemos. Y la gente ahora lo encuentra divertido y hay gente que hasta dice, uy, yo votaría por él, seguro que es mejor que Piñera. ¿Cachai? Y se le olvida todo lo que el güey hizo antes, porque el güey es simpático. ¿Cachai? Es como... Bueno, no todos los dictadores son unos buenos terribles, ¿me entendí? Hay hueones que son en estos países africanos, ponte tú, y cachado que hay dictadores cuáticos y que los hueones son terribles, como mediáticos, simpáticos, no sé cómo decirlo, no sé, cachado que de repente en esta tiranía africana veía al presidente y el presidente andaba vestido con la ropa a la moda, con lentes de sol, en un auto deportivo y la weá. Y yo decía, el buen bacán, y el buen anda matando gente a 10 presidentes, ¿cachai? Claro, pues, incluso esta cuestión, sin ir más lejos, el presidente de Indonesia creo que era el que le pedía... El que se curó de la homosexualidad. Claro, sí. Y que le pedía besitos a la ¿cómo se llama? Sí. Y a nadie le parece violento que lo haga. Ese mismo es. Entonces como no sé, o sea, igual como que da una apariencia simpática, pero te golpea con otra noticia y con otra, o sea, por una parte uno se queda como más grabado con la parte simpática con la anécdota, con el dato rosa que con el dato duro acerca de, no sé, pues privación de libertad o bien de frentón su ¿cómo se llama esto? Lo tirano que es, pues, ¿cachai? Porque al final es un tirano también. De hecho, él es el que está, si no me equivoco, como justo ayer al almuerzo estábamos con mi familia hablando de él, que creo que él es el que puso como tolerancia cero como a los delincuentes, que le dio orden a la policía de matar directamente a los narcos, a los traficantes, a todos, así como que no hay juicio, balazo al tiro, ¿cachai? Sangre por sangre, bueno, bailo, así, ¿cachai? Poco menos, sí. Entonces, claro, eso, y además que no nos olvidemos, Juan Carlos, robando un beso a la puerta a una mujer tampoco está bien, ¿cachai? Menos bajo la presión social de que te están viendo todo y que te lo está pidiendo un Juan que está dispuesto a matarte si es que no le parece lo que estás haciendo. Sí, pues sí, es verdad. Igual es como, pero es como, no sé, a mí me parecía como, no sé, yo... A ver, a mí me daba como risa el ridículo que estaba haciendo, no el hecho, obviamente que uno no se puede poner a cagarse de la risa porque está enforzando a una mujer, pero daba vergüenza ajena, como ese nervio que te da cuando alguien hace un ridículo y no lo sabe. Yo la verdad, más que ridículo lo encuentro, ¿cuál es la palabra? Es como... descarado, loco. Yo creo que va por ahí. Más, no siento que el loco esté haciendo el ridículo, todo lo contrario. Siento que el loco está, vaya a disculpar el término, pero está poniendo tanto la bichula arriba de la mesa que es como, bueno, yo puedo besar a la mina que quiera, incluso al frente de mi mujer, porque si no los mato a todos los culiados, ¿cachai? Sí. Es un poco una declaración de principios súper violenta,
disfrazada de una anécdota, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo es como el loco está diciendo como, así de brígido soy, que puedo hacer la web que se me pare el hoyo y los medios lo van a registrar y me lo van a celebrar. Aunque sea una web al pico, el tiempo en que esto que estoy haciendo, cualquier otro web que lo hiciera sería totalmente condenado, ¿cachai? Sí. Sí, ¿no? Y por ejemplo hay como una teoría en sociología que el poder por el poder no sirve de nada. Tienes que usarlo o demostrar que tenés poder para que ahí recién tenga algún valor tu poder. Y yo pienso que va por ahí el tema también, pues, según lo que tú me conté. O sea, sí, porque por algo los dictadores siempre están matando gente, pues, weón. Porque en el fondo, quitarle la vida a alguien es una weá súper... sé que no va a sonar bien lo que estoy diciendo, pero es una weá súper exclusiva. No cualquiera tiene la posibilidad de quitarle arbitrariamente la gente a otra persona, porque sí, ¿cachai? Sí. Porque no estamos hablando de gente que se defiende matando a alguien, ¿cachai? No estáis matando a un weón que te intentó asaltar con un cuchillo, estáis matando a un weón porque piensa diferente a ti. Esa weón es un privilegio que pocos weones tienen. Y en el fondo lo que estáis haciendo es exponerlo, ¿cachai? Pinochet, Mussolini, el coreano el weón que estábamos hablando de Filipinas, Indonesia, no sé dónde, tienen un privilegio que es decidir quién vive y quién muere. Como en el Coliseo Romano, ¿cachai? Entonces, en el fondo es una ostentación de poder brígida, sí. Porque es como, bueno, yo puedo, todo el resto de la gente que está mirando no puede, ¿cachai? Sí, pues sí te cacho. ¿Te parece si hacemos una pausa comercial, o sea, una pausa musical para pasar al comercial? Sí, ojalá tuviéramos auspicio, pero ya vamos para allá. Paremos un poco porque nos pusimos medio densos con la conversación. Sí, vamos a poner un tema para arriba y volvemos en el último segmento. Dale, perfecto. With a sin, and now you know it's underneath. I'm a sin. Voices
Esto fue Sobernot con su tema Nowhere to Run, aquí en plazaitaliapabajo.tk. Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos en contacto telefónico con Mono Monje. Mono, hola. Hola, aquí estamos terminando la conversación y terminando la cazuela que estoy cocinando. ¿Quedó buena? Esperemos, todavía no la puedo probar. Bueno, esperemos que haya quedado como la conversación bien condimentada. Perfecto. Bueno, en este segmento quisiera abordar el tema de tú como comediante. A la hora de hacer, ¿cómo es el trabajo de un comediante? A la hora de escribir un guión, ¿en qué te fijas o cuáles son los temas que te motivan a la hora de escribir un guión? Yo creo que si bien es más o menos debe haber como un lugar común, digamos, entre los comediantes al momento de trabajar, pero yo creo que igual sigue siendo muy personal, ¿cachai? Tanto en la forma en la que uno trabaja, como uno llena de inspiración y como uno la expresa también. En mi caso, obviamente todo pasa por mi vida, digamos. Todo lo que yo hablo está basado en hechos reales, exagerados de una manera muy ridícula para que funcione de manera divertida, digamos. Pero todo tiene la particularidad de que en algún momento sucedió, en algún momento lo vi, en algún momento me lo contaron, ¿cachai? No hay 100% ficción en lo que yo hago. La manera en la que trabajo tiene mucho que ver con la manera en la que me siento también. Yeah. Me encantaría trabajar todos los días y todos los días estar full escribiendo la weá, dentro de todo lo intento, porque como es mi única ocupación, digamos, dejando de lado mis responsabilidades familiares, digamos, en mi trabajo, intento que sea constante, pero no es tan fácil porque depende mucho de la inspiración y la inspiración llega cuando uno menos la espera en general. Sí. ¿Cachai? Si uno está sentado, a mí no me funciona mucho estar sentado en un escritorio y bla bla bla. Me funciona más que todos los días o día por medio o qué sé yo, se me ocurren ideas. Yo lo tengo todo anotado en el celular, en libretas, tengo pequeñas libretas, la gente me regala libretas, lápices siempre. Y cuando quiero trabajar lo que hago es que tomo ese material que ya tengo, que son, generalmente no son chistes, son ideas que yo sé que pueden llegar a ser un chiste, ¿cachai? Conceptos, qué sé yo. Entonces los coloco en una pizarra y los empiezo a trabajar. Y ahí van un poco madurando los chistes o las ideas que tuve antes. Bueno, y no sé, ¿hay alguna rutina que tengas como caballito de batalla ahora último, o siempre son diferentes? No, eso es imposible que siempre sean diferentes. Uno en general repite el material. Yo tengo así como rutinas no tengo ponte tú 4 rutinas de una hora. ¿Ya? Yo más bien tengo como segmentos de entre 20 o entre 15 y 35 minutos. Yeah. Diferentes segmentos y los voy conectando en función de lo que necesito para el show en particular en el que voy a trabajar, ¿cachai? Porque son temáticas diferentes. Tengo 15 minutos que son como chistes más bien como generales, por decirlo de alguna manera, que los ocupo como de alguna forma para comenzar los shows. Claro, como para aprender al público. Más como para contextualizar, no sé si prender al público en la búsqueda final, pero sí un poco para, es que uno, eso es muy club de la comedia, llegar y decir como, oye, ¿han cachado qué? Sí. Eso es como que uno no lo hace.
en general los comediantes no lo hacen, sino que uno parte un poco de alguna manera como con su presentación, que no siempre es literalmente presentarse uno, pero sí le deja ver al público un poco, o al menos yo así lo intento, que el texto o el material con el que abro el show le haga ver de manera directa o indirecta a la gente con qué se va a encontrar al escucharme hacer chistes. Claro. Entonces en ese sentido me gusta siempre partir un poco con chistes rápidos, siempre intento, mis chistes de partida one-liners que le llaman, que son chistes cortos, unidos por una temática que los cruza lo más rápido posible, los primeros 2 minutos, ¿cachai? Y que un poco de humor absurdo, un poco de humor negro, entre comillas, ¿cachai? Tampoco tan negro, pero negro, y referidos a mí en el sentido de presentarme por lo que hago, como soy, en mi aspecto físico, ¿cachai? Claro, tiene que ver como reírse de uno mismo para entrar en confianza. Normalmente la dinámica es que uno para poder reírte del público tú tienes que reírte de ti mismo primero. Ya. Yo por una opción personal y porque me gusta cómo funciona hago lo contrario. Primero me río del público y cuando ya estoy abusando un poco de eso me empiezo a reír de eso. Pero es una opción personal, siempre generalmente a uno como que le recomiendan hacer lo contrario, ¿cachai? Para generar empatía más que nada. Claro. Y ahora, no sé, ¿estás haciendo algo? ¿Alguna presentación que se venga próxima? La verdad es que ahora estoy un poco parado porque el invierno no me simpatiza mucho, entonces en general en el invierno actúo un poco menos, pero estuvo bien movido los meses anteriores y ahora paré un poquito porque estoy intentando hilar algunas ideas porque me puse como objetivo este año presentar por primera vez un show larga duración solo mío. ¿Ya? Porque normalmente yo actúo como la mayoría de los comediantes compartiendo escenarios, qué sé yo. Este año mi desafío es presentarme por primera vez un show que sea yo solo 1 hora arriba del escenario. Entonces tengo harto material, pero me falta caleta trabajarlo, porque en el fondo cuando estáis actuando tenéis re poco tiempo para concentrarse en escribir, ¿cachai? Sobre todo cuando las ideas ya las tenéis, porque la primera idea viene súper fácil, ¿cachai? El comienzo del chiste, digamos, es súper fácil. Lo difícil es convertirlo en un chiste que sea muy bueno, porque sí, no podéis estar tirando chistes a medias en el escenario. Sí, pues obvio. ¿Y habitualmente en dónde te presentas y cómo es el trabajo? O sea, ¿te presentas con varias personas y hacen como un show de comedia pero grupal? Generalmente es así, pues, hay shows a los que me invitan, porque que sucede harto, que alguien tiene un show o se consigue un local y me invita a mí, invita, no sé, a 3-4 comediantes para hacer el show, o a veces te invitan a ti solo para hacer el show, o los que yo mismo armo. Yo en general, como que, por ejemplo, yo a veces produzco shows de comediantes más conocidos acá en la zona, pues yo soy no comenté esto, pero yo no vivo en Santiago, yo soy soy viñamarino, viví el tiempo en Santiago, pero soy viñamarino y vivo en Villa Alemana. ¿Ya? En la quinta región, para el que no sepa, quinta región interior. Puede ser, porque no es muy conocido Villa Alemana. Lamentablemente, Villa Alemana es conocido por el profeta Miguel Ángel. Ah, claro, sí, me acuerdo de él. Y por el profesor Nivaldo, que creo que nuestra fama no es una fama muy particularmente agradable. Sí. El profesor Nivaldo era de acá y el profeta Miguel Ángel de los años 80 también era de por estos lados. De hecho, el culto al profeta Miguel Ángel todavía existe por estos lados. ¿Todavía? Sí, aunque no lo creas. Pueblo.
esa es una dinámica también. Produzco show y los produzco y los abro con comediantes más conocidos. Tengo un show que hacemos cada cierto tiempo con un colega que se llama Abraca Stand-Up. Es un show de magia y stand-up. Me imagino que se nota por el nombre. Claro. Con un colega mago que es Elías Rick, que en verdad no es mago, es mentalista. Hacemos un show que se llama Abraca Stand-Up, que generalmente invitamos a uno o dos comediantes más para hacerlo, pero que ahora lo estamos reformulando como dúo, para presentarnos solamente los dos con el show. Y bueno, y los eventos de empresa, que son la tranquilidad económica del comediante. y bueno, y los lugares acá cada vez van saliendo más lugares, porque acá la comedia está mucho menos desarrollada que en Santiago, obviamente. Pero ya igual se está presentando un poco un boom, entonces hay varios locales que uno le van ofreciendo o te van invitando a presentarte en sus escenarios, digamos, en sus lugares. Hay varios lugares. Tengo un colega de Elías Yuyo, que tiene arma todos los viernes comedia en Concón, porque tú, que es un lugar que jamás se me ocurrió que iba a no ser estándar. Concón es lo que ustedes los santiaguinos conocen como el lugar donde se comen empanadas de marisco. Que es un lugar que uno no pensaría que va a ir a la comedia. Pues en Valparaíso hay varios lugares. Está la sala de León Murillo, Sala Met, está en Cerro Alegre. Alguna vez también estuvo la sala La Logia, que la manejaba el Seba Contreras, que era una sala dedicada también a la comedia exclusiva. Y los bares, que son el aliado natural del comediante también. Sí. Que acá hay varios lugares, en verdad, de lugares bares. Está el Trotamundo en Quilpué, en el Café Rock en Villa Alemana también hacen cosas, en Viña hay varios bares también, en Valparaíso, que hacen comedia, pero ahí generalmente es más comedia emergente, ¿cachai? Y ahí uno va, en verdad, presentándose en todo. Si eso es el tema de la comedia, uno es un nómade, ¿cachai? Sí. Es raro que uno se case con un local y cuando lo hacía es por un tiempo, ¿cachai? Después el local va viendo otra gente o dejan de hacer comedia y uno se va a otro lado y así. Sí. Bueno, para dejarte ya en libertad de acción, lo que te comenté, este programa tiene una tradición, que cada invitado debe elegir un tema y presentarlo. Te toca. Ya. Espera, antes de terminar esto, se me fue a avisar que voy a estar el sábado. ¿Ya? Tengo show el sábado en El Bosque. Un show que se llama Clandestino 3, porque es el tercer show que se hace en Pizza Show, que es el local que inauguró hace poquito tiempo Mauricio Medina, el indio de los Dinamita Show. ¿Ya? A quien le aprovecho, si es que quiere escuchar esto, de mandarle un gran saludo, porque es un gran amigo y un gran maestro mío también. ¿Sí? Vamos a tener un show ahí. La verdad es que desconozco con quiénes vamos a actuar, porque la gracia del clandestino es que no se anuncia, porque es un show clandestino, literalmente. El local todavía no se inaugura formalmente. Yeah. Entonces no se anuncia quiénes actúan, solo se anuncia que hay un show. Y a mí hoy día el Mauricio me llamó para pedirme que fuera a actuar, pero no tengo idea con quién actúa aparte de con él, digamos. Yeah. Vale como, no sé, en verdad, 7 lucas. Si ven en las redes sociales de Mauricio Medina lo pueden ver, o si me siguen a mí, @Mono Monje, probablemente voy a publicar el afiche mañana o pasado. Yeah. Eso, antes del tema. Y el tema, estoy cachando porque no sé bien cómo estamos. Ahí está. Es que no tengo claro cuál es el nombre del grupo y cuál es el nombre del... Ya, mientras tanto, mientras lo buscáis... Ya lo piqué, lo piqué. El grupo se llama Kings X, como Reyes X. Ya. El tema se llama Dogman. Lo que pasa es que lo descubrí ayer este tema y me encantó porque es muy de la onda mía. Un poco stoner, ya para metal, bien pesadito, pero con alto ritmo. Me gustó, super power.
Perfecto. Y por eso lo elegí, en verdad. No tengo ni una onda en particular con el tema, más que lo escuché ayer y me gusta. Y es una banda vieja, que eso también me gusta. Que no es una banda como de los años 70, 80. Perfecto. Bueno, entonces te dejo invitado para que visites plazaitaliapabajo.tk. Ahí están todos nuestros programas. Tenemos un programa de fútbol que se llama La Prórroga, que es Radio Conversaciones, y un programa de cultura humor que se llama Buenos Ciudadanos. Bueno, entonces nos despedimos con el tema. Yo fui David y nos despedimos de Manuel Monge y hasta luego. Hasta luego.